¿Esperas la Navidad siempre con la misma emoción? Muchas veces los mejores regalos no se encuentran debajo de un árbol, sino sentados a tu lado, motivo por el cual estas festividades decembrinas están asociadas a altas expectativas que nos imponen la idea de festejar la Navidad con nuestros seres queridos, precisamente en Navidad, lo cual genera mucha nostalgia y a la vez mucha alegría. Pero entendemos que no siempre pasa eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando estas festividades decembrinas las esperamos con cierta tristeza? En esta oportunidad cuento con dos profesionales en representación del Centro Psicológico In Situ. Por un lado, nos está acompañando el psicólogo Alejandro Besada Ferrari. Él es licenciado en Psicología Clínica, egresado de la UPC, a la vez es psicoterapeuta con orientación psicoanalítica y asimismo cuenta con 3 años de experiencia trabajando en psicoterapia individual, mayormente orientado al trabajo con adolescentes y adultos. Alejandro, qué grato tenerte en este espacio por primera vez. ¿Cómo estás? Hola Viviana, gracias. Muy bien, en verdad creo que es un tema importante de tocar. Como tú mencionas, la Navidad muchas veces genera nostalgia, genera emociones que en ocasiones son difíciles de procesar y al mismo tiempo de expresar, ¿no? Es como un sentimiento bien ambiguo, bien flotante. Y creo que hoy día vamos a poder tocar temas que pueden ayudar mucho a la gente a poder procesar estas mismas emociones y de cierta forma situarse dentro de un plano de repente más ameno y más como con mayor apertura a lo que la Navidad promueve al final de cuentas, ¿no? Que es pasarla bien con tu familia, compartir y celebrar al final de cuentas. Entonces, sí, muy contento y gracias por la oportunidad. Sí, claro que sí, como tú ya lo estabas precisando, pues esta Navidad despierta muchas emociones que no siempre son las más agradables, ¿no? Mm. Asimismo, contamos con la participación del psicólogo José Luis Castro Mendívil. Él es licenciado en psicología clínica, también egresado de la UPC. Asimismo, es psicoterapeuta especializado en psicología analítica y a la vez es jefe de prácticas en la Universidad Marcelino Champagnat. José Luis, qué gusto verte en este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, encantado de estar aquí y de discutir de este tema bien interesante que sí, a veces no se piensa mucho que uno puede experimentar emociones distintas a través de la alegría o al júbilo, un poco que usualmente se vive en la Navidad, pero creo que sí es importante como abordar este otro lado de estas festividades. Sí, claro que sí, chicos. Bien, nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista que el tema que vamos a abordar ahora es bastante particular porque tan solo estamos a unas horas de esta gran festividad que contempla pues la Nochebuena y propio de pues la Navidad. Pero sabemos muy bien de que se visualiza un impacto silencioso de la Navidad en la salud mental, porque muchas veces estas festividades despiertan tensiones ocultas o despiertan un recordaris de todas aquellas problemáticas que hemos podido omitir durante el año. Pero la Navidad, el hecho de encontrarnos en familia, quizás encontrarnos de pronto con algunas personas de los cuales no hemos tenido una buena interacción, nos incide a despertar emociones un poco incómodas. Me gustaría, dicho esto, saber, ¿está mal no sentirme bien en esta Navidad, Alejandro? ¿Tú qué opinas? Bueno, de verdad, al final de cuentas, si nosotros vemos la Navidad como una festividad, yo lo primero que haría sería situarlo un poco en el momento del año que viene, ¿no? La Navidad es justamente a vísperas del Año Nuevo y como cualquier proceso transitorio puede causar cierta nostalgia, de repente cierta melancolía, justamente por el tema del duelo, ¿no? De dejar atrás algo que ya no tenemos. En este caso sería dejar atrás el año, ¿no? Entonces, hacia finales de diciembre es común que la gente, no de manera tan consciente, empiece a como traer a su mente, a su vida, recuerdos, oportunidades, situaciones que pueden haber acontecido a lo largo del año, ¿no? Entonces, al situarnos nuevamente, ¿no? En la Navidad, en un momento en el cual festejamos en familia y nos reunimos, ¿no? Muchas veces con gente la cual no vemos tan seguido a lo largo del año, ¿no? Que es la familia extendida en algunos casos
sí es común de que uno suela como traer recuerdos no tan gratos, ¿no? Y esto viene por el tema que acabo de mencionar y también por el lado de seres que probablemente ya no están con nosotros, ¿no? Muchas veces abuelos, de repente gente, tíos o gente mayor son los que usualmente parten antes, ¿no? Entonces, en estas fiestas también hay un recuerdo, ¿no? Y es este recuerdo de quienes no están, de quienes celebraban antes con nosotros, y al mismo tiempo también está el recuerdo de, ok, acá está terminando el año, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué he hecho bien, qué he hecho mal? Entonces, es una mezcla de estos dos acontecimientos, ¿no? Que usualmente trae en uno mismo esta, como, no sé si bombardeo sea la palabra, pero más o menos, ¿no? Entran muchas Claro, emociones hay un en... cúmulo de emociones. Sí, es un cúmulo de emociones que a veces pueden movilizarnos, ¿no? Entonces, si en algún momento alguno de ustedes, ¿no? Que está viendo este podcast se ha sentido de esta manera, es normal, ¿no? Es una época del año en la cual usualmente la gente tiende a sentirse de esta forma, ¿no? Y no es que uno esté solo con esto, sino que es parte también de un proceso vital, ¿no? Vivir estas épocas no solo con alegría y lo que puede generar la propia Navidad, las propias fiestas, sino también cierta nostalgia y cierto duelo por lo que ya no está. Claro que sí, ¿no? Porque a toda luz existe también un iceberg que poco se está hablando, de aquella que muchas veces, en múltiples ocasiones, despierta también emociones o pensamientos algo negativos. José Luis, ¿tú qué opinas? ¿Estará mal no sentirme bien en esta Navidad? Sí, justo lo que quería agregar un poco con esta pregunta era que en general deberíamos de igual ver cómo nos sentimos, no tanto como algo malo o bueno, ¿no? Porque ¿no? Si te sientes mal cerca de la Navidad y todo esto, en verdad no es ningún problema, sino hay que ver eso como una fuente de información de, ¿no? Para indagar, ¿no? ¿Por qué nos estamos sintiendo mal, ¿no? Cercanos a la Navidad? Algunos pueden ser por temas como de duelo, como mencionaba Alejandro, en un punto, por estas distintas emociones que pueden surgir. También, como es una tradición, reunirse en familia y a veces, ¿no? Las familias lo hacen aunque hayan, digamos, bastantes conflictos latentes o temas ahí que a veces surgen un poco en estas reuniones grandes, familiares, tal vez, ¿no? No están ya los abuelos bien mayores y están bastantes de los hijos que están, que maquinan por detrás de quién se va a quedar con tal terreno, qué pasó con esto, quién cuidó al abuelo, quién no lo está cuidando, quién contribuye y que ahí a veces también puede alzar un poco las tensiones y eso también se puede transmitir hasta a los hijos, ¿no? Algunos tal vez son más cercanos, dependiendo de la relación de los hermanos o no, pero sí puede haber bastante conflicto y lo ideal en general es poder identificar cómo uno se está sintiendo y aceptarlo en un primer paso y después empezar a indagar, ¿no? ¿Por qué te sientes de esa manera? Y eso tal vez a uno le da un poco de información para saber qué hacer al respecto en la misma Navidad o en la reunión. Sí es que hay mucha tensión al respecto, ¿no? Por supuesto, porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Observamos de que mientras para muchas personas estas festividades decembrinas despiertan emociones de alegría, propio de los reencuentros familiares y demás, para otros es una época realmente estresante y un poco agobiante porque observamos por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, que te imponen esta idea de que no, Navidad siempre es sinónimo de felicidad, pero cuando aterrizas y ves tu propia realidad, y no sé, quizás alguien falta en la mesa, estás atravesando un duelo, como ya lo mencionó Alejandro. Existen ciertas realidades que nos hacen entender que hay más allá de lo que estás viendo en una red social. Existen muchas veces unas altas expectativas de las cuales tú no cumples, pero eso no hay que invalidar tu propia realidad, sino encontrarle algún tipo de sentido o verlo en un sentido un poco más optimista y no caer tanto en las altas expectativas cuando uno mismo puede sentirse protagonista de su propia historia. ¿Por qué consideran de que la Navidad es una época del año que puede intensificar los síntomas de la depresión, Alejandro? Em, Yo no estoy como tan de acuerdo de que la Navidad en sí sea una época que incentive mayormente la depresión o que de repente exacerbe estos síntomas.
yo creo que al final una persona que sufre de depresión puede tener una o distintas causas que de cierta manera generan esta depresión. Sin embargo, yo creo que si una persona, por ejemplo, está deprimida, ¿no? Por alguna causa que de repente tenga que ver con algún tema que se toca de manera directa o indirecta en la Navidad, yo creo que ahí podría verse exacerbada la depresión, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínate que tenemos una persona que está deprimida por un tema económico, ¿no? Y que va a llegar la Navidad y que de cierta forma hay una demanda de comprar regalos, de estar con la familia y contar cómo le ha ido en la vida. Usualmente la gente, uno de los primeros temas que toca es, oye, ¿y qué estás haciendo? ¿No? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo te está yendo? Yo creo que esto sí podría generar cierto estrés en esta persona y muchas veces intensificar un poco las emociones que puede sentir con respecto a esta depresión, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, yo siento que si esta depresión también tiene que ver con algo que pueda haber hecho mal, ¿no? Algún, de repente, error, alguna oportunidad no tomada a lo largo del año, hacia fin de año también podría ser una época en la cual esta persona recuerda, ¿no? Lo que ha pasado en el año y lo que no ha hecho y lo que ha podido hacer mejor. Entonces, yo creo que tendríamos que tomar en cuenta el contexto, ¿no? La situación por la cual la persona está deprimida en primer lugar, pero muchas veces si lo tomamos desde de repente estas causas, la Navidad y el fin de año podría ser como un intensificador de la sintomatología o de repente de las emociones propias de esta persona, ¿no? Entonces sí, eso. Totalmente, ¿no? Entendemos con ello de que quizás no es la Navidad como tal la que propicia este cúmulo de emociones, pero cuando ya lo esperas, ya estás atravesando esta etapa y estás a vísperas de ella, pero ya atravesando en un mal momento, claramente que por las implicancias y por las demás cuestiones que te hacen asumir esperar esta festividad, tan solo con los gastos excesivos, porque aquí entendemos con ello de que el marketing se exacerba muchísimo más cuando muchas veces se escapa de nuestra economía, pero sientes la presión o entre comillas la necesidad de ir más allá de tus propios límites. Y esto pues a toda costa te genera un costo emocional también bastante elevado. José Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, igual en la misma línea que va comentando Alejandro, ¿no? La Navidad en sí no es que va a exacerbar la depresión por algún tema en particular, a no ser que ya de por sí parte de las causas de la depresión o la razón por la cual uno puede estar deprimido tenga que ver con, ¿no? lo que es asociado con la Navidad, ¿no? Estar en familia, compartir cosas personales que ahí pueden, digamos, activar a uno, colocarlo un poco más sensible a la situación. Y ahí, como siempre, un poco uno tiene que ser creativo, ¿no? Con cómo es que maneja esas situaciones. Por ejemplo, traen un poco a la mesa esta situación de, ¿no? ¿Qué tal si económicamente no estás tan bien para la Navidad? Obviamente, eh, pues ahí hay que ser un poco más creativos con los regalos, ¿no? Si es que no regalar no es una alternativa o algo que no quiere hacer uno, pues ahí es donde uno se tiene que poner creativo, hacer algo más como manual, que no requiera tanto Claro, dinero, igual ¿no? de Buscar valioso. cosas. Exacto, que igual es un regalo valioso y hasta a veces es mejor que tal vez, no sé, una camisa cara que le puedan regalar a alguien, ¿no? Hasta a veces uno puede apreciar más un detalle bien armado y bien pensado para el otro. Obviamente hay límites en eso, pero son algunas alternativas creativas que uno puede tomar, ¿no? Entonces, por ahí digo que va esta situación. Sí, y ustedes hacen mención de una gran realidad, ¿no? Asimismo, creo que también podemos visibilizar de que existe un consumo desbordado propio de esta etapa. Así que con ello me gustaría que nos indiquen cómo afecta la presión social por tener una Navidad perfecta en la salud mental de las personas. Coméntanos, Alejandro.
Ujú. Bueno, de hecho lo que ha mencionado José ahorita es bien importante, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros de repente tomamos la Navidad desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Propio de las corrientes que nosotros abordamos, que van más por la psicología profunda, podríamos de repente sacar la conclusión, ¿no? De que la Navidad es una festividad bien simbólica, ¿no? Justamente todo este tema de la presión social, ¿no? Y de lo que se espera de una Navidad vendría a ser como el valor simbólico que la sociedad le da a la Navidad, ¿no? Entonces, al ser bueno, no es meramente simbólico, es mayormente simbólico, pero al ser una festividad muy simbólica, ¿no? Considero que, así como José mencionó, ¿no? Al final de cuentas, lo que más valor tiene es justamente eh, el valor que nosotros le damos a la Navidad, ¿no? Y si nosotros podemos utilizar, como dijo José, ¿no? La creatividad para regalar algo que simbólicamente sea importante para el otro, yo creo que ahí es que uno le da un verdadero valor a la Navidad, ¿no? No necesariamente el tener que dejarnos llevar por la publicidad, por el marketing, por esta idea de la Navidad perfecta es lo mejor, ¿no? Ahora, esto va a estar presente, ¿no? Y de hecho impacta en nosotros. Al final de cuentas, estamos expuestos a toda esta información, no podemos hacer nada al respecto para recibirla, ¿no? Para no recibirla, mejor dicho, pero lo que sí podemos hacer es sacar algo de ello, ¿no? De repente, primero que nada sería importante ponernos nosotros en perspectiva ok, ¿cómo va a ser nuestra Navidad, ¿no? O sea, hay gente que de repente espera que hayan, no sé, regalos de lujo, ¿no? Y que haya una familia muy unida. Eh, por otro lado, ¿no? Que la comida también sea perfecta y todo esto, pero siempre uno tiene que ponerse en perspectiva de lo que puede también, lo que puede realizar. Eh, yo creo que si uno, primero que nada, es capaz de poder entrar en contacto con esta realidad que vive y tratar de lograr lo mejor que se puede con esto, yo creo que eso vendría a ser suficiente como para tener unas fiestas eh, bonitas, ¿no? No necesariamente porque haya más lujo o porque la familia sea más grande, etcétera, va a ser mejor, ¿no? Obviamente siempre hay aspectos que influyen en que no sea tan hermosa la Navidad como de repente a uno le gustaría, pero hay que tratar en la medida de lo posible de entrar en contacto con lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que con eso, si uno utiliza la creatividad de manera correcta y si uno pone su parte como para que las cosas funcionen de manera correcta, no tendría por qué ser una Navidad mejor que la otra, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque justamente cuando hablaban acerca de este valor simbólico, uno mismo lo podría tomar de su propia realidad y convertirlo en algo muchísimo más profundo cuando va ligado, sobre todo con la creatividad, que es aquella variable que ustedes ya estaban haciendo precisión, donde aquí nos podemos alejar un poco de lo material y a ponernos más creativos, quizás, no sé. No somos tan partidarios de las cosas manuales, somos más de comprar las cosas, pero podemos atrevernos a intentarlo, porque muchas veces el hecho de recibir una carta, tan solo una carta hecha a mano, que recibir quizás un objeto que no implica nada más allá de un costo de comprarlo y te lo entrego, es muchas veces algo que algunas personas lo interiorizan más por el propio mensaje que ha implicado poder hacerlo y lo que llega a significar para ti. Ahora, me agrada la idea cuando tú indicas de que es inevitable el hecho de estar expuestos a las publicidades, porque claro, es algo que sin lugar a dudas tenemos que manejar, porque no lo podemos omitir ya que en el teléfono lo encontramos, en la televisión está en todo lado, incluso saliendo de nuestras casas, pues vemos por medio del comercio que se viene exacerbando y mañana se entiende que es el día pico y por ello está muchísimo más al desborde del consumo, ¿no? Pero aún con todo ello, aún con todos estos factores externos, uno puede crear una propia Navidad perfecta que se acondicione a tu realidad, a los familiares que los cuales siempre están contigo de la mano,
o más allá de familiares, aquellos allegados a ti, ¿no? Porque muchas veces Ujú. nuestros amigos también son parte de nuestra familia. José Luis, Claro. indícame, ¿cómo valido mis emociones cuando los medios de comunicación influyen esta imagen de compartir estos días necesariamente en familia? Bueno, ahí es más o menos en la misma línea de lo que íbamos comentando antes, ¿no? Que hay como un componente colectivo, ¿no? De una impresión ideal de cómo es que se debería de celebrar la Navidad, cómo debería ser, qué debes comer, qué no debes comer, y ¿no? A qué hora celebrarlo, ¿no? Etcétera, que también tiene que ser reconciliado un poco con las realidades más individuales de cada uno, ¿no? Y eso ya recae en uno mismo en darse cuenta, ¿no? O sea, ya la colectividad, la sociedad me da esta imagen, ¿no? De esta celebración que puedo hacer, ¿no? Y que es valorada, pero yo cómo lo quiero celebrar o cómo lo puedo celebrar bajo mis condiciones, ¿no? Algunos tal vez, no sé, eh, que han venido de provincia, tal vez a Lima, o que vienen del extranjero, que tienen familiares en el extranjero, y no tienen tal vez la oportunidad de pasar en familia, ¿no? Entonces tal vez otra opción que haya es reunirse con amigos, ¿no? O tal vez, ¿no? Acoplarte o integrarte en la celebración familiar de otra persona, de una persona cercana que esté dispuesta a abrirte las puertas, ¿no? No siempre hay esas opciones, pero mientras que las hayan, sí es importante estar abierto a explorarlas, ¿no? Y darles una consideración, ¿no?